Buenos días, hoy vamos a dedicar un rato a realizar un esquema concreto y simple de la instalación de electrónica de un velero. Vamos a ver cómo se puede simplificar este esquema, siempre teniendo en cuenta que hoy en día las tablets que tengan un receptor Wi-Fi se puede decir que forman inevitablemente parte accesoria de este equipamiento. Por supuesto, bien entendido que en el barco las utilizaremos con elementos de protección, una funda de este tipo que resiste bien la vida inclemente propia de la navegación. Dedicaremos un rato intentando establecer un orden de prelación de los elementos de alguna manera imprescindibles y de aquellos que pueden resultar más accesorios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear que la instalación de electrónica de un velero se parece de alguna manera a una neurona. Bueno, esto es un símil que se explica fácilmente. Aquí tenemos un esquema, como vemos, relativamente complicado, y esto es un dibujito, un gráfico de una neurona, y de alguna manera en una instalación de electrónica de un velero, los extremos de esta especie de neurona son los lugares de la ubicación de los sensores y de las antenas. Y el resto de los elementos, procesadores y pantallas, unidades de control, están unidos por una red. Por lo tanto, se parece efectivamente a una neurona. Es decir, en estas puntas es donde vamos a tener los elementos con los que el sistema muestrea o toma datos del exterior o realiza operaciones. Es una simplificación, pero nos va a venir bien para comprender cómo es básicamente la estructura de una red de electrónica de un barco. Esta es una primera consideración importante. La segunda a tener en cuenta es comprender dónde se deben de ubicar los terminales y qué tipo de terminales, o para decirlo de otra manera, qué tipo de pantallas tienen que estar en cada parte del barco. Por lo tanto, si pensamos en un barco cabinado, hay dos espacios muy diferenciados donde vamos a ubicar este tipo de terminales. Uno de ellos es la cabina, el lugar donde en un velero, por ejemplo, se encuentra la famosa mesa de cartas, es decir, en un punto estable, protegido dentro del barco, donde uno se puede sentar, donde uno puede hacer anotaciones y operaciones que requieran atención, concentración y estudio. Este es el punto que vamos a denominar la cabina, que en un barco profesional se llamaría la derrota, donde se realizan cálculos, anotaciones, comunicaciones, etc. Y el segundo punto, sin ninguna duda, es el timón, es decir, donde está el timonel o el piloto, como queramos llamarlo, que necesita ver en cada momento algunas pantallas y algunos instrumentos para poder pilotar en cada instante. Es un punto exterior, en un barco de vela normalmente o siempre prácticamente un lugar al aire libre, en el que nos afecta la oscuridad de la noche, la intensidad de la luz del día, las inclemencias del tiempo, el viento, el ruido, etc. Por lo tanto, no es un lugar adecuado para hacer anotaciones ni para mirar con detenimiento datos precisos de una pantalla, fijarnos en las coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque nuestra instalación la vamos a distribuir en estos dos espacios, la cabina y el lugar que ocupa el timonel. Vamos a empezar hablando de una instalación elemental, pensando en qué puede ser lo más importante de esta instalación. Desde mi punto de vista, sin ninguna duda, la radio. En el caso de los barcos que navegan cerca de la costa y en los lugares concurridos, sin ninguna duda, la radio, concretamente un VHF, que es un instrumento que irá ubicado dentro del barco, en la cabina, aunque si bien es cierto que puede tener alguna segunda terminal o una segunda estación, como se llama, es decir, un lugar con el que podemos hablar y sobre todo escuchar desde el puesto del timonel. Esta radio evidentemente tiene que tener una antena. De las antenas hablaremos otro día porque es un capítulo muy interesante, muy específico, pero sin ninguna duda la antena de la radio debe de estar en el lugar más elevado posible, en el caso de un velero en el tope del mástil. Muy bien, si esta radio, este VHF, es una radio
radio moderna, lo cual es lo más razonable, se denomina VHF DSC, es decir, una radio que dispone de la prestación de la llamada selectiva digital que permite hacer llamadas de socorro de una manera instantánea y otra serie de cuestiones muy interesantes. Por lo tanto, en este supuesto debe de estar conectada con un GPS, indispensablemente. Este GPS vamos a pensar en una configuración ideal. Será un GPS con una antena interna. Esto se puede hacer perfectamente en barcos de poliéster reforzado en fibra de vidrio, y va a ser lo que vamos a denominar una central, porque veremos luego que en esta pantalla vamos a poder ver todos los datos de la red. Y además este GPS tiene un acceso Wi-Fi, es un emisor receptor Wi-Fi. Esto vamos a ver que es muy importante. Esta es la configuración elemental. Bueno, si queremos tener un buen equipamiento, sobre todo para un barco de vela, ya tenemos que instalar sensores como la sonda, que mide la profundidad con un transductor a través del casco, la corredera, que mide la velocidad de superficie, otro transductor a través del casco. Puede ser un único elemento, normalmente son dos, pero puede ser un único elemento, y como no, la veleta y el anemómetro, que son un elemento compacto que se encuentra también normalmente en los barcos de vela bien equipados en el tope del mástil para que mida correctamente. A partir de este momento ya vamos a ver que se constituye la red. El cable de red. Aquí no vamos a hablar de grandes detalles porque hay elementos que pueden estar en la instalación, distintos tipos de conexiones, incluso elementos accesorios del recorrido de la red. Pero bueno, básicamente es una línea que va a unir todos los instrumentos, lógicamente la central donde vamos a poder ver estos datos. Pero estos datos indispensablemente tienen que ser visibles para el timonel, para poder navegar correctamente y maniobrar a tiempo y maniobrar con precisión, pilotar con precisión. Por lo tanto, como mínimo, vamos a necesitar una única pantalla. Mejor será que sean dos pantallas diferentes. Una presentará el viento, viento real, viento aparente, ángulos de viento y velocidades de viento. Esto es enormemente útil y permite tecnificar muy bien la navegación a vela. Y en otra pantalla podemos ver, por eso la hemos llamado multi, el resto de los datos que puede facilitar nuestra red, que de momento son los datos relativos a parámetros de viento y sobre todo los relativos a velocidad de superficie y a profundidad. Estos son los que normalmente se presentan con mayor frecuencia en esta pantalla. Pero bueno, aquí aparece por primera vez nuestro iPad, nuestro tablet, porque vamos a ver que hay muchas o diversas aplicaciones que permiten la conexión, en este caso de la central de navegación con la tablet, gracias a que ambos tienen un emisor receptor Wi-Fi. Por lo tanto, sincronizamos estos y esta pantalla va a ser muy valiosa, este instrumento va a ser muy valioso porque podemos utilizarlo como una réplica de esta unidad y podemos también actuar sobre esta pantalla táctil desde cualquier punto del barco, también desde el timón, para poder ver presentaciones gráficas o poder hacer operaciones de control o de vigilancia de la navegación desde cualquier punto del barco, desde una cabina, desde el exterior, de noche, de día, etcétera. Esto es muy actual y muy interesante. Por lo tanto, esta central, este instrumento que nosotros aquí hemos presentado en una modalidad sencilla, es decir, es un aparato de 7 pulgadas, un instrumento que se puede comprar en el mercado actualmente pues por 700 euros, digamos, por término medio. Es caro, pero es francamente muy moderno, muy bueno y muy interesante. Bueno, vamos a completar esta instalación para hacer una navegación que tenga mayor altura. En este caso, si vamos a navegar en zonas en las que pueda darse tráfico marítimo, por seguridad es muy conveniente la instalación de un ICE, que en un barco de recreo normalmente es un ICE clase B, es decir, que
emite con una antena que también tendrá que estar lo más elevada posible. De esto, repito, volveremos a hablar otro día, y que es un instrumento que, si es una AIS de clase B, tiene también una antena de GPS que puede ubicarse normalmente bajo cubierta, y también vamos a intentar que este elemento tenga un emisor receptor Wi-Fi, en este caso sobre todo un emisor Wi-Fi, porque veremos que podemos conectarlo con nuestra tablet, que por cierto no lo hemos dicho antes, pero también tiene una antena interna de GPS. Por lo tanto, en este momento ya tenemos en el barco 1, 2 y 3 antenas de GPS, es decir, 3 posicionadores distintos funcionando en nuestra navegación. Por lo tanto, esto es muy interesante porque este AIS tiene también la posibilidad de presentarse sobre las pantallas de nuestra tablet. Normalmente se suele hacer así, y por supuesto también a través de la red en nuestra central de navegación. En este sentido es importante, aunque esto es un poco técnico, tener en cuenta que Navionics, que es la aplicación de navegación que más se utiliza, y de cartografía para navegación electrónica que más se utiliza en las tablets, tiene la prestación de vincular dispositivos, y en este caso Navionics es compatible, por ejemplo, con B&G o con McMurdo, de manera que, y otras marcas que permiten la recepción de datos de estos instrumentos y la presentación sobre las pantallas del navegador Navionics, como hemos dicho, al estar en la tablet, visible en cualquier parte del barco, de manera que sobre nuestra tablet podemos ver en la pantalla de navegación de nuestro Navionics los barcos mediante la información en tiempo real que facilita el AIS de clase B, es decir, que nosotros punteamos sobre un barco en la pantalla, nos dice el nombre del barco. Si pulsamos aquí veremos los parámetros de navegación. Es algo más incompleto que las aplicaciones específicas de AIS, pero es muy bueno. Y por ejemplo, aquí tenemos al Joshua, nada menos que al Joshua navegando en la Rochelle, y lo podemos identificar con certeza gracias a la pantalla de nuestro navegador. Y por último, bueno, sin complicarlo más, el último elemento que podemos incorporar a nuestra red es un piloto automático. El piloto automático es un elemento bastante importante y propio de los barcos que hacen rutas largas. Permite un confort fantástico porque no necesitamos tener siempre un timonel. En tripulaciones numerosas se puede llegar a prescindir del piloto automático, pero no cabe duda que es un elemento importante. La gran pega es que el piloto automático, un buen piloto automático, es caro, ¿no? Por término medio tenemos que pensar en que todo el sistema en conjunto, un sistema que actúe directamente sobre la mecha, puede llegar a costar del orden de 5.000 o 6.000 euros. Es decir, probablemente en esto vamos a gastar mucho más que en el resto de la instalación. Sin embargo, es un elemento muy interesante también desde el punto de vista del aprendizaje. Lo que va a conectarse o incorporarse a esta red es un procesador, uno de los elementos principales del piloto automático, que es, digamos, el cerebro, muy listo, por cierto, del sistema. Este procesador tiene 3 extremidades, como la neurona, recordemos a la neurona, que son el motor, el servomotor que actúa sobre la mecha, es decir, el que mueve el timón, un compás electrónico, es decir, un sensor de orientación del barco en cada momento. Sobre esto hay muchas variedades, en fin, se podría hablar un rato largo, pero digamos que es otro elemento en cualquier caso. Y por último, el feedback del timón, es decir, un posicionador de la posición de la pala del timón, de la ubicación de la pala del timón, porque sin ese dato el procesador del piloto no puede pensar, porque no sabe cómo tiene colocada en un momento determinado la pala del timón, ¿no? Y por último, el quinto elemento es la unidad de control del piloto, que es un elemento interesantísimo porque además normalmente permite replicar
todos los datos en expresión numérica, todos los datos de los que disponemos en esta red tan completa, ¿no? Esta unidad de control, lógicamente, tiene que estar ubicada al lado del timonel, porque es muy normal que el timonel, el piloto, alterne pilotar con la mano, llevar la mano en el timón y acoplar el piloto automático en sus diferentes opciones de uso. Por lo tanto, este es el lugar lógico. Tienes que ser un lugar donde la mano llegue al mismo tiempo al timón y a la pantalla de control del piloto. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, este elemento está diseñado y previsto para encontrarse en el exterior, si bien es cierto que también se puede disponer de un mando a distancia, que en fin, que es algo que va asociado también con Wi-Fi, otra vez más, sería con este procesador del piloto. Y bueno, y todavía hay más cosas, pero bueno, ya creo que es suficiente por hoy. Seguiremos con ello en otro momento. Buenos días.